¿Cómo están? Bienvenidos, buenas noches. Ya estrenando un año nuevo, 2026, y hoy, Día de Reyes, les tenemos esta maravillosa conferencia. Seguimos compartiendo las clases que nos diera Marisa. Y qué mejor oportunidad ahora de transmitirles este mensaje, esta enseñanza de los Reyes Magos en su significado más profundo, más esotérico, más alquímico, y que ese regalo que trae cada uno de estos reyes representa también esos valores que, como les va a ir explicando Marisa, dentro de un trabajo alquímico, es un desarrollo de la parte de un trabajo en una pareja, y también es el recuerdo de nuestra Navidad que acabamos de pasar, y es el recuerdo de este año que vamos a transitar, que podamos lograr ese nacimiento en el corazón de cada uno de nosotros y logremos transitar todo este nuevo año con prosperidad, con fortaleza, pero sobre todo que haya paz en los corazones y esperanza. Pero lo más importante, como siempre, en esta clase que vamos a recibir, que nos compartiera hace años Marisa, es la transmutación de las energías, porque todo el mensaje crístico, desde el nacimiento hasta lo que es el Vía Crucis y la resurrección de la Semana Santa, es el trabajo del iniciado, es el trabajo del alma en la búsqueda de la liberación, en la búsqueda de su Dios o de nuestro Dios interior profundo. Sin más, les dejo con esta clase. Que pasen unas felices fiestas finales y que tengan un hermoso año. Muchas gracias y les dejo con la clase de Marisa. Bueno, buenas noches a todos. Estamos aquí ya listos para comenzar con nuestra plática del día de hoy. Comentábamos que ya empieza uno a sentir ese sabor de Navidad por las fechas. El invierno está un poco, se ve que va a estar crudo también, ¿verdad? Porque hay bastante frío. Nos da gusto que se haya elegido que se hayan hecho las colchitas para la actividad de los damnificados del terremoto, porque creo que van a ser muy útiles. Pero además de todo esto, bueno, pues comentando que ya sintiéndose este sabor, nos estamos adelantando un poquito a las fechas también de los Reyes Magos, porque habíamos esperado dar esta plática, esta conferencia o compartir esta conferencia del maestro Samael relativa a lo que se conoce como los colores de la alquimia y están relacionados con los Reyes Magos. Dando una pequeña pausa también con el tema de la alquimia, decidimos que comenzaríamos el mes de diciembre con estos temas más navideños para poderlos comprender y para también prepararnos para nuestras fiestas navideñas, que creo que no solamente deben ser físicas, ni sociales, ni de posadas, ni de fiestas, sino que también de esa fiesta espiritual y de esa búsqueda espiritual, ¿no? Y vamos a tratar de apegarnos mucho a la plática del maestro cuando él habla en varias conferencias sobre los tres Reyes Magos y los símbolos, pero el día de hoy nos vamos a pegar un poquito dentro de los temas de la alquimia, pues en la parte más básica de su comprensión y de alguna manera complementando, decíamos, la importancia de la alquimia. Bien, diríamos para comenzar que para poder explicar el significado alquímico de los Reyes Magos necesitamos hablar no solamente del símbolo de los Reyes Magos en esta plática que nos enseña o que nos da el maestro Samael, nos hace alusión precisamente a que está muy relacionado a ciertamente los sacramentos o ciertos sacramentos importantes que a nivel religioso se conocen como es el bautismo y el matrimonio. Tenemos que mencionarlo como lo menciona él, porque si le damos muchas vueltas creo que perdemos la explicación, así que vamos directo a la síntesis que nos da el maestro
Samael en este caso, y nos dice, para comenzar, pues que cuando nacemos, todos nacemos, dice, desnudos, ¿verdad? Cuando nosotros nacemos, nacemos sin ropa, y cuando se habla del trabajo interno, es perfectamente comprensible que también nosotros necesitamos no solamente vestirnos físicamente, sino también espiritualmente. Veamos que todo tiene siempre el significado interno y el significado externo. De hecho, hemos estado platicando con los grupos que no están de transmisión, pues mencionándoles precisamente que en toda enseñanza pues existe la parte más interna y la parte más exterior. Esa parte exterior que se conoce como enseñanza exotérica, pues se ha quedado en las tradiciones, se ha quedado en las enseñanzas que se conocen como luego decimos tradiciones o a nivel de cuentos, leyendas, fábulas o simplemente tradiciones, fiestas que nosotros todavía recordamos, como es esta de la Navidad, de los Reyes Magos, etcétera, en donde pues a lo mejor recordamos que hubo 3 reyes o 3 magos de Oriente que llevaron regalos al niño Dios, ¿verdad? Y que de alguna manera lo recordamos y todavía a los niños se les dice que los Reyes Magos les van a traer sus regalos, ¿verdad? Es, digamos, la parte exterior de una enseñanza. Y es hermoso pasar de esa enseñanza exterior a la enseñanza interior, porque cuando tú eres niño y te dicen finalmente que los Reyes Magos no existen y que los regalos te los trae tu papá o y tu mamá, pues a lo mejor pasas unas primeras decepciones de la inocencia, porque tú como niño creías que verdaderamente bajaban de ese cielo o de esa estrella, o a lo mejor incluso de la estrella de Belén, y te traían tus regalos, depende de cómo te comportabas. Y bueno, después de esa primera parte donde empiezas a entrar a la cruda realidad de la vida humana, es muy hermoso que podamos conocer una enseñanza en la cual podamos ahora decir efectivamente sí existen los Reyes Magos, efectivamente traen regalos y efectivamente están relacionados a un regalo interno más que otra cosa, a un trabajo interno en donde hay esa promesa de ese Salvador o de ese niño Dios o de ese Mesías. Por eso digo que esta plática pues nos ayude también a prepararnos a nuestras fiestas navideñas con ese espíritu navideño realmente, pero de comprensión profunda, que sería esa enseñanza más esotérica o más interna. Para quienes nos ven por primera vez en el internet, en YouTube, etcétera, no esperen esta plática como nada más la parte histórica. Comprendan que estamos intentando compartir esa parte más esotérica que todas las culturas, tradiciones, religiones, etcétera, también conocieron y que lo simbolizaron de diversas maneras. Y que estos Reyes Magos no pueden explicarse si no se puede, si no comenzamos o no partimos desde el inicio, que es a nivel religioso el significado del bautismo. Cuando nosotros vivimos, todos aquí han sido bautizados, pregunto, ¿verdad? Físicamente. Y ahora la enseñanza nos dice que si tú te bautizas el día que te toca de bebé o de niño, depende de la cultura, tradición, porque el bautismo existe miles de años antes de Jesucristo, hay que decirlo. El propio Juan el Bautista ya bautizaba antes, ¿verdad? Y decía que vendría alguien que bautizaría con fuego y que él solo bautizaba con agua. Y además existen estos relatos en el Ramayana de cómo Rama fue bautizado en las aguas del Ganges, no en este caso del Jordán, sino del Ganges. Tenemos las tradiciones aztecas, mayas, etcétera. Todos los pueblos hablan de ese bautismo. Y dice el maestro Samael, y lo dice muy claro, no es nada más conocer los símbolos, no es solamente conocer la palabra y no hacerla. Hay que hacer la palabra dentro de nosotros, hay que hacer el conocimiento dentro de nosotros, y para hacer el conocimiento dentro de nosotros necesitamos conocer el significado profundo también. Hoy en día ya se estudia que existen textos apócrifos, que los Reyes Magos ni siquiera eran mencionados tan abiertamente. Creo que nada más en el Evangelio de Mateo, por ahí se menciona un poco, pero no se decía ni cuántos eran, ni de qué color eran, ni sus nombres. Todo esto fue siglos después
que se fue acomodando. Las tradiciones hablan de que al principio eran 12 12 reyes, luego fueron 4. Bueno, hay muchas cosas históricas, muchas tradiciones, y nos podríamos meter, como lo hemos hecho en otras conferencias, si ustedes buscan, pues en otros años hemos hablado de los Reyes Magos en otro campo, pero hoy queremos complementarlo con esa enseñanza más esotérica que nosotros podemos vivir. Como decía, como ese hermoso regalo que te digan, ¿sabes qué? No es cierto, no es verdad que no existen, existen y están dentro de ti, existe esa tradición oculta, velada, y es posible dentro de ti crear esos Reyes Magos o ese trabajo interno, y el cual comienza, decíamos, con el bautizo. El bautizo o el bautismo, como se quiera pronunciar, decíamos, es una tradición de todos los pueblos, y no puede haber Reyes Magos si no hay bautizo, o no puede haber comprensión de los Reyes Magos si no comprendemos precisamente qué es ese bautizo. El bautizo o bautismo, pues, ¿qué significa? A ver, ustedes mismos vayanme diciendo, ¿qué se hace en el bautizo? ¿Qué es el bautismo? Porque hay que ver qué está cambiando todo esto, ¿no? Hay ya cosas que se mencionan un poco diferentes aún en la misma religión, sí. ¿Es una purificación? Es una purificación, perfecto. ¿Por qué? Porque se hace a través del agua que se le pone al bebé o al niño o al adulto a quien se va a bautizar. ¿Y qué más hay entre los símbolos del bautizo? Pues el agua. El agua. La carita que le lavan al niño, pero le ponen algo más al niño. Los óleos. Los óleos, el aceite. Se le daba antes un poco de sal, incluso se le ponía un poco de sal. Sí. ¿Qué es lo de la sal? Porque decía Cristo, vosotros sois la sal de la tierra. Bien, en el bautizo hay el símbolo del agua, que es el símbolo de nuestras aguas espermáticas, las aguas de vida, como ya sabemos. En el bautizo está la pila bautismal, la pila que es de piedra originalmente. Si ustedes empiezan a visitar lugares sagrados, empiezan a darse cuenta que hay símbolos que antes pues no los tomábamos en cuenta quizás, y que ahora empezamos a comprender como un lenguaje diferente, ese lenguaje esotérico en el cual la piedra siempre va a simbolizar el sexo, el trabajo con el sexo. Dicen, como va retrasado, dicen la transmutación. La transmutación es el bautizo es un pacto de magia sexual. Es el pacto que se hace para poderse realizar en el matrimonio. A nivel de sacramento, ¿verdad? El fuego, pues lo tenemos en la vela, que también siempre está encendida, con lo cual tenemos agua, fuego, ¿verdad? Y el azufre, o sea, el azufre representa el fuego, el agua representa el mercurio de los sabios, y bueno, pues tenemos la sal, que decíamos que también está representando de alguna manera o está simbolizando parte del trabajo. Entonces tenemos que en esa pila bautismal representamos la piedra viva, el sexo, el agua lustral, dice el maestro Samael, el mercurio de los sabios, el agua con la cual eres purificado, el fuego representa el azufre, y en ese trío de sal, azufre y mercurio encontramos pues el símbolo de la alquimia, ¿verdad? El AZF, el arcano AZF, agua, azufre y mercurio. ¿Sí? Bien, en ese pacto, decíamos, estamos representando a un niño que está siendo purificado bajo un trabajo esotérico en el cual se dice, si ese niño al convertirse en adulto y al contraer matrimonio cumple con ese pacto, entonces puede ser salvado, porque realmente el bautizo se realiza para ser salvados de lo que se dice o se menciona como el pecado original, ¿verdad? Que es la caída. Simplemente es la caída con la cual toda la humanidad venimos penando después de esa caída,
pues en ciclos de evolución, de involución, de recurrencias, de retornos, etcétera. Ser salvado significa ser sacado de esa rueda del samsara, significa ser liberado del karma, ser liberado de la recurrencia, sí. El hecho de que se le daba el nombre en el momento del bautizo, eso también era simbólico. Puede ser, también es que todo es verdad, no es que el tema de hoy no es precisamente el bautismo, pero efectivamente en ese momento se le da su nombre, ¿no? Es definitivamente nosotros debemos recordar el nombre de nuestro ser. Los pueblos antiguos eran más allegados a poderle poner el nombre más allegado a su ser, al niño que recién nacía, y entonces de ahí vienen los santorales, y antiguamente, por ejemplo, entre los pueblos aztecas o pieles rojas, pues se le daba el nombre de acuerdo a las características de su signo astrológico, etcétera. Entonces, el nombre no era a capricho como ahora. La importancia de decirnos el nombre completo era incluso una conferencia que queríamos dar completita del por qué decirnos nuestro nombre completo. Y esto de los apodos a veces no es muy positivo. Pero bueno, es verdad que en el bautizo se da el nombre de del niño y se entrega, ¿no? Entonces son símbolos todos maravillosos de un trabajo más interno que hoy se cumplen como una formalidad social, a lo mejor como un decir, bueno, ya por lo menos bauticé al niño y si se me muere no se va a ir al infierno, que es más o menos la creencia más popular, pero realmente es la preparación para que cuando estemos listos, entonces ese pacto pueda ser recordado y trabajado. ¿En dónde se va a recordar y trabajar? En el matrimonio. El bautizo está ligado al matrimonio finalmente, porque el matrimonio va a ser el cumplimiento de ese pacto, en donde nosotros nacimos desnudos y en el matrimonio nos vamos a vestir, porque es en el matrimonio donde podemos crear los cuerpos de oro del hombre, los cuerpos primero existenciales del ser y luego perfeccionados, crear eso que el maestro decía, el tosoma eliacón, los cuerpos de oro del hombre solar. Bueno, está un poquito con lo del nombre, como lo estabas mencionando. Dice que nuestro ser que llevamos dentro tiene un nombre diferente al que llevamos físicamente. Sí, claro, nuestro ser tiene un nombre y ese nombre es revelado cuando nosotros encarnamos a nuestro ser. El nombre del maestro Samael era, ay, hasta se me fue, Víctor Manuel Gómez, ¿verdad? Físicamente es nombrado así y cuando él realiza sus procesos internos se va entregando el nombre de su ser. Samael, por ser del rayo de Marte o el ser de Marte, Aún Veor significa verbo de Dios porque tenía que entregar el mensaje. Al inicio se le conocía como el maestro Aún Veor y luego, bajo sus procesos más elevados, el maestro Samael Aún Veor. ¿Sí? Entonces el nombre del ser es muy diferente, todos tenemos un nombre que hemos olvidado. Por eso hay tradiciones y leyendas y cuentos y fábulas que dicen que si tú olvidas el nombre de tu padre, de tu ser, quedas perdido. Y hay algunas leyendas, incluso por ahí veíamos una leyenda japonesa muy bonita donde en el pueblo aquel todos habían olvidado el nombre de su padre y todos se habían quedado atrapados ahí. Entonces la niña que iba por allá decide no olvidar, o sea, se le estaba olvidando el nombre, pero ella decide buscar el nombre de su ser y es ayudada por un dragón. Es algo muy hermoso. En fin, todas las leyendas, tradiciones nos hablan precisamente de ese lenguaje esotérico, el lenguaje de la conciencia, incluso practicado todavía más recientemente, pues en manera oculta. Lo que se le entrega al pueblo o la forma popular, pues es el cumplimiento, por lo menos humano, de ciertas leyes que hoy incluso ya se quieren desechar. Estaba leyendo por ahí que ahora ya también hay bullying religioso, ¿verdad? Que dice que si tú le dices al niño que Dios te va a castigar, ya cuidado porque ya también es bullying religioso, ya es de morirse de la risa, ¿no? Realmente la cosa se va volviendo tan, la mente está tan ya despegada de la parte espiritual que ya no hay, ya todo puede ser usado a favor o en contra. ¿Qué Sí. pasa si un bebé muere y no es bautizado? Pues pasa lo que pasa igual que con cualquier persona. Una persona que muere y no es bautizada
esotéricamente hablando, pues pasa a cumplir esa rueda del samsara. El bebé, aunque sea bebé, al desencarnar está cumpliendo pues una recurrencia, un lapso de vida muy corto y forma parte de su karma y del karma de los padres. Es algo muy doloroso definitivamente, pero el hecho de que sea bautizado en un rito o no lo sea, claro, mejor es tener una fe, ¿verdad? Eso está claro, pero no implica que no hagamos la palabra. El que hace el rito es el que escucha la palabra, pero el que no vive el rito y no lo realiza en su vida, entonces es semejante, dice el maestro, a aquella persona que se mira en el espejo y luego se da la media vuelta y se va. O lo dicen creo que los textos bíblicos, perdón, ¿verdad? Entonces, escuchar la palabra y no hacer la palabra o cumplir la palabra es tal como mirarse en el espejo y luego no reconocerte, como rechazarlo, como tirarlo a la basura. ¿Sí? O como dicen las tradiciones bíblicas, construir nuestra casa sin cimientos, ¿verdad? Vendrán las olas, las mareas y todo lo derrumbarán, porque tenemos una fe y esa es verbal y escuchamos y conocemos. Pero si no lo encarnamos en nosotros, no cumplimos, por ejemplo, hablando del bautizo, el pacto de magia sexual, de magia creadora o el pacto de alquimia, de nada nos sirve haber sido bautizado simbólicamente, pues que fue maravilloso o que lo es maravilloso, no vamos a negarlo, pero si no lo realizas dentro, de nada sirve. La creencia de que porque ya te bautizaste o porque ya te confesaste, ya te perdonaron tus pecados, pues es una idea intermedia en la cual es bueno que haya la fe, es maravillosa la confesión, pero después de la confesión hay que practicar que el pago de la deuda, la penitencia, ¿verdad? Y esa penitencia no puede ser solamente una oración dependiendo de la gravedad del asunto. Tiene que incluir la ayuda a la humanidad, el sacrificio, el trabajo interno, la muerte del ego, que eso sí se nos olvida, ¿verdad? Es más fácil ir, practicar un día un bautizo y luego regresar a tu casa y llevar una vida común, ¿no? Es ahí donde no cumplimos la palabra. La palabra se debe cumplir diariamente. Entonces, el bautizo es ese pacto de magia sexual, de alquimia, que se cumple o se vendría a cumplir ya realmente en el trabajo del matrimonio. El matrimonio sería la posibilidad de vestirnos, de ponernos los trajes del hombre, de convertirnos en el hijo del hombre, de convertirnos en hombres psicológicos y luego perfeccionar ese trabajo hasta, bueno, llegar a eso que se conoce en el trabajo interno como cristificación. Sí. El matrimonio en la gnosis tiene la búsqueda de la cristificación finalmente o de la realización del hombre en sí mismo. Esto de que para en el matrimonio es traer los hijos que Dios te dé, pues es una comprensión muy, muy, muy elemental que sea también utilizado, pues definitivamente por intereses muy fuertes, porque traer los hijos que Dios te dé es como, pues, ¿verdad? Ser muchos para el servicio de muchos, ¿no? Muchas religiones tienen esa cuestión todavía. Que está bien aplicado que no se usen métodos anticonceptivos y muchas cosas. Lo que no está bien aplicado es que se traigan 20 hijos para el servicio de la parroquia. Pero bueno, son, ¿verdad? Cuestiones así. ¿Por qué es toda esta explicación? Porque definitivamente los colores de la alquimia están representados a través del trabajo de esos reyes magos. Esos reyes magos nos van a representar los colores de nuestro mercurio, de nuestras aguas y el nivel, el proceso del trabajo hasta consolidar lo que sería al hombre. Y ahí es donde podríamos entonces comenzar a comprender de una manera más amplia el símbolo maravilloso de esos reyes magos, que originalmente no estaba definido, que pertenece más que todo a los textos apócrifos. Curiosamente, son festividades
que religiosamente se utilizan como grandes fiestas, inclusive, ¿verdad? Las cabalgatas y todo, que es muy bonito, pero curiosamente no es de la tradición reconocida por la religión. Podríamos decir que estamos utilizando lo que tanto rechazaron, que son los textos apócrifos, en donde se empieza más a hablar de esos reyes magos, que originalmente mago significaba sacerdote, el que conocía los signos astrológicos, el sabio sacerdote que conocía o que tenía conocimiento de los movimientos cósmicos, y que de alguna manera esperaba la llegada de un gran Mesías. Entonces estos reyes magos pues no se consolida en la tradición como la conocemos hasta muchos siglos después. Aún así existe el símbolo, y eso es interesante, ya sea que hubieran sido 12, que hubieran sido 4 y que hayan terminado en ser 3, finalmente todo es parte de un símbolo, de una simbología, de un lenguaje esotérico interno que debemos de crear. Y entonces se dice que esos tres reyes, pues en la actualidad que los conocemos así, buscaban una estrella, ¿verdad? ¿Cuál estrella? La estrella de Belén, que es la estrella de David, exactamente, sí es cierto. Es decir, nosotros ahora ponemos un nacimiento, recordamos a esos reyes magos que buscaban la estrella de Belén, que recibía el nombre de estrella de Belén precisamente porque venían buscando al establo en donde nacería ese niño Dios, y se dice que venían buscándolo como un peregrinaje de alguna manera, y que definitivamente con el tiempo, decíamos, queda como la estrella de Belén, pero entre comillas, y ahora que hablemos de la Navidad, decirles que Belén significa torre de fuego, y que Belén en ese tiempo no existía. Es decir, se le nombró porque allí nace Cristo, porque ahí nace el niño Dios de la torre de fuego, y entonces a partir de ese símbolo se conoce como Belén. Y ahora decimos, vamos a poner el Belén y vamos a poner el nacimiento o el Belén, y todo relacionado al pueblo, ciudad de Belén, que de alguna manera recuerda que el nacimiento del Cristo, del niño Dios, es en esa torre de fuego que es nuestra columna vertebral, ¿sí? Entonces, estos sabios sacerdotes, astrólogos, reyes que venían, se dice, de Oriente, también se les fue dando incluso su color posteriormente. Es como una manera de encajar el lenguaje esotérico con la tradición. Por eso es que muchos historiadores, cuando buscan a la letra muerta las cosas, terminan diciendo esto no existió, esto es pura mentira, ¿verdad? Porque mira, Jesús no murió en Semana Santa, Jesús no nació en diciembre, no hay recuerdo de esto, no hay recuerdo del otro, esto no está claro aquí, históricamente no sabemos dónde está esto, y no lo pueden encontrar, y entonces terminan diciendo no existió, porque no conocemos el lenguaje interno, porque no comprendemos que cuando los grandes maestros tienen que dar una enseñanza, como el caso de Jesús, hagan de cuenta que hacen toda una obra de teatro para que los símbolos internos puedan ser enseñados, como una gran obra de teatro vivida a tal grado que son pues crucificados también, ¿no? Entonces, claro, cuando ya le buscamos lo histórico, decimos, no, pero es que le acomodaron aquí, pues sí, le acomodaron porque de alguna manera se recuerda que proviene de símbolos de un lenguaje interno, que lo que se quiere es que se recuerde el símbolo. Y entonces tenemos a esos tres reyes de Oriente que, buscando esa estrella de Belén, valga mencionar también en forma muy rápida, está representando un símbolo también alquímico. En primer lugar, el triángulo que apunta hacia la cara superior es la parte, decían, de los tres supremos, lo que llamamos el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo. Y la parte inferior, esotéricamente, era el aliento, ahí vemos, aquí lo tenemos anotado, ¿sí? Las tres substancias,
digamos, que están representando el aliento, la sangre y el agua. Bueno, no es el día de hablar hoy específicamente de la estrella de David, pero es el triángulo superior que se fusiona con el triángulo humano en el trabajo interno. Nosotros debemos de divinizar a lo humano y de humanizar lo divino, dice el maestro Samael. Estos dos triángulos también representan al hombre y a la mujer unidos y de alguna manera las 6 puntas de cada triángulo que forman son masculinas, las 6 entradas son femeninas, dando 12 vértices o 12 uniones en esos triángulos que representan obviamente las 12 partes del ser, los 12 apóstoles, el número 12, todo es numerología. Y este año es posible, y si Dios nos presta vida, podamos compartir también enseñanzas relativas a esa numerología que forma parte de una comprensión universal. Donde tú ves el número 12 en enseñanzas internas, pues ya sabes que se está representando el apostolado, las 12 partes del ser, las 12 casas zodiacales, etc. Ellos, los reyes de Oriente, iban buscando esa estrella de David, esa estrella de Salomón, esa estrella de Belén, buscándola, siguiéndola. Si bien es cierto que alguien puede seguir físicamente una estrella para llegar a un punto, pues ya sabemos que los navegantes se orientan con la estrella la estrella polar, la estrella del sur, ¿cómo se llama la del sur? Bueno, los navegantes se orientan por estrellas, ¿verdad? Obviamente que una estrella te puede orientar a un lugar, a un punto físico en donde puedas encontrar lo que buscas. Pero también seguir a la estrella de Belén es este símbolo maravilloso de los Reyes Magos, porque ellos vienen siguiendo, vienen buscando, peregrinando, digámoslo así, para encontrar al niño Dios. En el proceso interno, nuestros Reyes Magos interiores están buscando, están peregrinando, están buscando encontrar la estrella en nosotros mismos. ¿Cuál es la estrella dentro de nosotros? La estrella que nos guía, la que nos ayuda siempre, es la estrella de nuestro ser, aquella estrella de donde todos devenimos, hablándolo cósmicamente. Si queremos encontrar un lugar, pues tendremos que decir que todos venimos de una estrella. Así como el rayo del maestro Samael es de Marte, así cada uno de nosotros tiene su estrella particular. Cada uno de nosotros tiene a su estrella que le guía, que siempre le va a guiar, la voz interna de su ser. Y esos Reyes Magos van a venirlo buscando, van a venir siguiendo la estrella para encontrar al niño, al Salvador, al niño de oro de la alquimia, al Salvador, al Jesús, al Yeshua Ben Pandirá, pero no al histórico solamente, sino al Cristo interno, al Cristo íntimo, al Cristo cósmico, al Cristo al que le veneraron todos los pueblos bajo los movimientos del sol, en su crucifixión, en Semana Santa, en su nacimiento, a nivel de la Navidad, en diciembre, en el Polo Norte, porque si nosotros nos vamos a Brasil, ahorita están empezando a sacar las bermudas y las guayaberas, nosotros aquí un poquito más los suéteres, ¿verdad? Pero ellos festejan la Navidad en el sur, pues ahora sí que en short. Entonces no es algo físico, es algo que corresponde a esa búsqueda espiritual, a esa noche espiritual por la que todos habremos de pasar y que cuando estamos en crisis en nuestro trabajo interno, de alguna manera simplemente nos estamos preparando para nuestra noche espiritual. No podemos sucumbir en lo más sencillo, porque cuando llegue nuestra noche espiritual, se diría, y de eso también tenemos que dar una plática completa, pues tenemos que tener la fuerza para sacar adelante este trabajo. Esos 3 Reyes Magos están representando los colores de la alquimia. Los 3 están representando los colores de nuestras aguas internas, nuestro mercurio, nuestra energía creadora que está buscando a su Cristo interno y que va pasando por colores de un proceso al cual
con constancia, con tenacidad tendremos que ir llegando. Se dice que los Reyes Magos, ya con el tiempo se dijo que uno era de la raza negra representando al rey que venía de África, luego teníamos al rey blanco, al rey que venía pues de la zona más de Europa, y al rey amarillo que venía de Oriente. Esto fue después, como que para representarlo. Y cuando se decía que había un cuarto rey mago, era el color púrpura. Claro, como no hay una raza púrpura, pues se quedó el color simbolizado por reyes, porque los reyes visten ¿de qué? ¿De qué color? ¿De qué color su carpa? Los reyes van de rojo, de púrpura, ¿verdad? De color rojo, que de hecho los sacerdotes utilizan este color solamente en festividades muy especiales. Sí. Están preguntando qué significan los animales, pero supongo que eso lo vas a explicar, ¿no? ¿Los animales cuáles? Belén. Ah, bueno, no es el día de hoy la plática sobre el nacimiento y los símbolos del nacimiento. Lo vamos a dar en estos días para no adelantarnos, pero es muy hermoso el significado. ¿No se referirán a los que van con los Reyes Magos? ¿A los camellos, al elefante? ¿Se referirá a eso? No, al burro. Al burro y al buey del pesebre. Sí, es la mente y las emociones que están al servicio del Cristo. Pero ahí ya nació. Ahora solamente estamos hablando de esos 3 Reyes Magos que van buscando. No estamos hablando solo del momento en el que ya lo encontraron, sino del momento en que vienen buscándolo, pasando incluso por Herodes, creo que era Herodes, ¿verdad? Que estaba de gobernante en ese momento y que pues le dio, ahora sí que es historia, bíblicamente se dice que le avisó, y por eso vino luego la matanza de los inocentes, ¿verdad? De los santos inocentes, que también se festeja en estos días en diciembre, y que tiene un doble símbolo, un doble simbolismo también. Pero ahora imaginemos ese peregrinar, digámoslo así, de estos Reyes Magos, ese salir de su reinado para venir a buscar a ese niño Dios siguiendo una estrella. Y ahí es donde están representados, decíamos, estos colores de la alquimia, que siguiendo la tradición, aquellos Reyes Magos vienen viajando por el desierto, ¿verdad? Vienen buscando al niño Dios para honrarlo, para entregarle incluso regalos. Y decíamos que uno es de color negro representando a la raza africana, el blanco a la raza más aria o más europea, al amarillo al rey de Oriente, y el color púrpura o el rojo es el color del rey, finalmente de la túnica, de la capa del rey, etc. Bien, estos colores están relacionados también al trabajo de la alquimia, y esto es importante que lo comprendamos muy profundamente. Vamos a decir que el color negro, en este caso, no haciendo alusión a una raza, esto que quede muy claro, sino ya haciendo alusión a una enseñanza esotérica, se dice que el color negro está representado o simbolizado también como el cuervo negro. ¿Ustedes han entrado alguna vez a alguna catedral? Por ejemplo, las grandes catedrales de los antiguos templarios, Notre Dame, etcétera, y se van a dar cuenta que a la entrada hay símbolos en muchas ocasiones de cuervos. Y si no de cuervos, de gárgolas y de todo lo que te espante para no entrar, ¿verdad? Pero en las catedrales específicamente más de Europa hay símbolos de cuervos a la entrada, el cuervo negro. Y esto diríamos, ¿esto qué tiene de religioso, verdad? ¿Esto qué tiene que ver con el niño Dios? Bien, representa que en el primer inicio del trabajo, el mercurio, cuando no ha sido transmutado y cuando conocemos la alquimia y comenzamos la transmutación, al principio tenemos que trabajar las aguas negras. Es decir, nosotros, supongamos, no conocíamos la alquimia, venimos y nos enseñan la transmutación y vamos a trabajar la transmutación, vamos a empezar.
empezamos a comprender la importancia de las energías creadoras y que hay que transmutarlas, que no hay que derrocharlas y que precisamente es en el matrimonio donde se podrá realizar este trabajo más profundo. Pero la cruda realidad es que las aguas, como no estaban trabajadas, eran aguas estancadas. Ustedes saben qué sucede con un agua estancada, ¿verdad? Se va secando el río y va empezando a oler hasta mal, ¿no? Al principio las aguas son negras. ¿Por qué? Porque están llenas de eso que llamamos ego. Y si somos un 97% de ego, pues tenemos que transmutar y las aguas son negras. Así está la cosa. Así está la situación. Y no por eso vamos a rechazar como se ha hecho a la energía creadora, porque es sucia, porque es inmunda, porque tal. Todos los pueblos hablan de esta necesidad de comprender que cuando comenzamos tenemos que limpiar nuestras aguas. Por eso el bautizo es una purificación. ¿Pero de qué nos vamos a purificar? Si estuviéramos limpios, ¿para qué nos vamos a purificar? ¿Quién se tiene que purificar? ¿O qué se tiene que purificar? El agua, pero el agua sucia, ¿no? Si ustedes la ponen a hervir porque se la van a tomar, la tienen que hervir, porque si la toman así cruda y está sucia, pues les va a hacer daño, ¿no? Sí. Pero antes había bautismos ya no de bebés, ya adultos. Sí, el bautizo a nivel de un bebé se hizo como el símbolo de que debemos de volver a nacer. Y entonces el niño de la alquimia nace en un hombre adulto. Pero para simbolizar eso se empezó a bautizar al bebé. Pero originalmente el bautizo era a los adultos, a todo mundo, ¿verdad? Se metían ahí al río y se les bautizaba. Luego se empezó a hacer ya desde bebés porque la tradición simbólica también indica que tú vas a ser bautizado cuando buscas ese nacimiento espiritual. Pero el propio Jesucristo se dice que cuando él recibe su iniciación no era un bebé. O sea, el nacimiento del niño Dios no es que si lo fuéramos a buscar a Jesús, al Jesús histórico, no es que vamos a ver a un bebé, vamos a ver a un maestro que acaba de nacer. Y es un símbolo maravilloso, ¿sí? Pero el nacimiento se da en un hombre adulto, por eso el bautizo es un pacto de magia sexual antes del matrimonio y se complementa con el matrimonio porque el matrimonio significa que es cuando vamos a trabajar la alquimia, pues si no, ¿cuándo? ¿Verdad? Es en el matrimonio y todo su rito es un pacto de trabajo con la energía creadora, ¿sí? Y todos sus símbolos del solo hecho del matrimonio, si nosotros lo analizamos, un matrimonio tradicional, en sus símbolos está todo. Ya en el matrimonio la mujer va vestido de blanco, ¿verdad? Porque ya se supone que estamos trabajando las aguas negras. Se entregan un anillo como símbolo de la alquimia precisamente, se hacen los votos de en las buenas y en las malas, de en la salud y en la enfermedad y de que lo que Dios une nada lo desune, porque quien se ha casado, quien ha tenido relación, hablándolo claro, sexual con una mujer, o sea, en el matrimonio o incluso fuera del matrimonio, se une, o sea, astralmente hablando. Y lo que Dios une significa eso, nada lo desune. Porque tú te puedes divorciar, pero tú estás unido con la persona por la propia energía que trabajaste con esa persona. Por eso se dice que si una persona quedara viuda o quedara soltera por alguna causa, tendría, ya conociendo la gnosis, que esperar un mínimo de 3 a 6 años para más o menos que esas energías no hagan un choque. Pero muchas personas se divorcian porque ya tienen a la otra pareja esperando, si no es que ya están con 2 o 3 al mismo tiempo, y eso provoca un choque de energías muy fuerte y muy dañino internamente hablando. Si tuviéramos clarividencia, pues no solamente veríamos las aguas negras, las veríamos, ya no sé qué color seguiría de lo negro, ¿verdad? Sí, porque
Que nosotros comencemos un trabajo con las aguas negras no significa que es porque hayamos tenido un mal pasado, sino que aquel matrimonio que originalmente debería de llegar casto, virgen al matrimonio, aún así tiene que trabajar con las aguas negras. ¿Por qué? Porque las aguas negras simbolizan que está mezclada la energía en el ego. Porque cuando la energía creadora no es transmutada, lo que alimenta es el ego. Eso está más claro. Si no, ¿de dónde come el ego? ¿Verdad? Pues come de nuestras energías. Si nosotros le cortamos el alimento al ego a nivel incluso de la energía creadora, pues estaremos trabajando con mucha más fuerza y mucha más velocidad, que es lo que dice el maestro Samael. Lo que el matrimonio puede hacer en una noche a un soltero le puede costar 2, 3 meses. ¿Por qué? Pues porque está ahí la energía hablándose claro. Entonces, imaginemos al matrimonio que se casan llenos de amor, llenos de ilusión, maravilloso todo, pues las aguas son negras. Cuando se comienza el trabajo, las aguas son negras porque el ego está bien vivo. No quiere decir con esto que estemos diciendo que porque tenga un mal pasado. Ya cuando se tiene un mal pasado, pues las aguas no solo están negras, hay que hacer un trabajo mucho más profundo. Esto de creer que en la gnosis mismo, de que, pues si esa pareja no te ayuda, cámbiate y pásate con otra, es algo de una broma de muy mal gusto aún en la misma gnosis, porque para eso debe de haber un proceso químico, biológico, para poder realmente cambiar, digamos así, de pareja. El maestro Samael nos dice, por ejemplo, que Petronila Blavatsky fallece su esposo y se tuvo que volver a casar como ahí de los 50, 60 años para terminar su trabajo interno, imagínense. Estamos hablando de una mujer de una edad que parecería que a esa edad ya nada, ¿no? Y resulta que la maestra Petronila Blavatsky se casa después para terminar su trabajo. Quiere decir con esto que una persona que se casa, ahora sí que con todas las leyes correctamente aplicadas, puede realizar un trabajo muchos años, pero quien no, pues obviamente, pues ha derrochado mucho sus energías, pues la va a tener más difícil. Aún así, todos comenzamos con las aguas negras. No sé si esto queda claro. Es el color, no de la raza, pero sí del primer símbolo del primer rey mago. El trabajo con las aguas negras. Si ese matrimonio, dice el maestro, refina la iglesia de Roma, Roma invertido es amor, si el matrimonio refina las aguas, es decir, refina la calidad de su práctica alquímica, refina el amor, entonces esas aguas se vuelven las aguas blancas y aquella pareja está trabajando con el Espíritu Santo, la paloma blanca. Entonces el símbolo ya es de la paloma blanca. A todos nos gusta, ¿verdad?, hablar de la paloma blanca. De hecho, suelta una paloma como símbolo de paz, como símbolo de pureza, hasta de humildad, etc. Pero para que alquímicamente estemos trabajando con el segundo de los Reyes Magos, necesitamos refinar la iglesia de Roma, que significa refinar el amor. Refinar el amor en la práctica alquímica, dejar de que esa práctica cada vez vaya siendo más sutil, más profunda, más hermosa, digámoslo así, menos pasional, menos brusca, menos tosca, menos salvaje, como dice el maestro Samael, que no nos reproduzcamos como el animal intelectual, hablándolo claramente. Ese es el trabajo con el segundo de los reyes y su regalo es la paloma blanca, el símbolo del Espíritu Santo. ¿Qué significa refinar ese amor? No solamente en la alquimia y en la transmutación. Muchos se preocupan si lo estoy haciendo bien, si lo estoy haciendo mal, ¿verdad? Porque muchas de las preguntas que nos llegan son, ¿y lo estaré haciendo bien, lo estaré haciendo mal? Si usted refina ese amor, claro que usted mismo va a tener
pauta la capacidad de limpiar esas aguas. El trabajo de limpiar o de refinar la Iglesia de Roma consiste básicamente en el diario vivir por un lado, en donde nosotros tenemos que refinar ese amor. ¿Cómo es posible que nosotros, mientras más pasan los años, hagamos al revés? El novio y la novia se quieren ver todo el día, se aprecian mucho, todo el día quieren estar de la mano, ¿verdad? Todo el día por eso dice el maestro en su libro El matrimonio perfecto, ¿de qué te sirve el hombre enamorado? Y así dice. Yo decía cuando lo estudiaba, ahora sí que cuando estaba de enamorada, yo decía, ¿por qué el maestro dirá? ¿Para qué te sirve el hombre enamorado? ¿No? Y yo decía, ¿por qué lo dirá? Con los años lo comprendes. Comprendes que no es nada más ese gusto de estar juntitos. Sí, maravilloso. Eso es maravilloso. Pero debe de refinarse. Debe de ir para arriba, no para abajo. Y nosotros los seres humanos pasamos de ese gusto, llega el matrimonio, se sacia lo que se tiene que saciar, que es la pasión. Y entonces viene la cruda realidad de los hechos, dice el maestro, la CRH, ¿no? Y ahora sí, vámonos hablando claro, ¿verdad? Vamos viendo quién es quién, como dice el maestro, para que haya alquimia debe haber un hombre y una mujer bien mujer, o un hombre bien masculino y una mujer muy femenina. ¿Qué significa? La capacidad psicológica de trabajar el ego en la comprensión al esposo y en el trabajo personal, en donde sí, esto ya no me gustó cómo me hicieron la comidita, ya, yo creí que me iban a besar los pies y me iban a atender como un rey o como una princesa, dicen las mujeres, ¿no? Y resulta que no me tiene un trato como yo quisiera, que no es lo que yo... Ahí es donde se refina la Iglesia de Roma y de ahí muchas veces no pasamos. ¿Cómo es posible que con los años se vean parejas más distanciadas? Parejas que ya no duermen juntos, parejas que ya ni se gustan de tomar de la mano, parejas que ya ese imán, ese magnetismo se fue apagando. Y entonces dicen, es que ya ni me prende el fuego, por eso tengo que buscar a alguien más. No, no es por eso, es porque usted psicológicamente, a la falta de un trabajo interno, dejó morir al cisne del amor, dejó morir a ese cisne o hirió a ese cisne que un Parsifal en su obra maravillosa de Richard Wagner hiere por inconsciente, pero porque matamos al amor antes de matar al ego. Porque primero yo y después el amor. Porque primero que nadie me diga cómo debo hacer, qué debo hacer, que nadie me toque. Y si no, retiro el amor. Así somos los seres humanos, ¿o no? ¿Cómo es posible que el consenso es encontrar muy pocas parejas, digamos que hablando religiosamente puedan festejar sus 50 años de boda, que son símbolos maravillosos, porque los 50 años son las bodas de oro, ¿no? Y es ahí, precisamente, simbólicamente, si estamos hablando de rituales que quedaron en forma popular, ahora comprender que tienen un lenguaje interno y que solo después de mucho tiempo de trabajo de refinar las aguas, vamos a lograr con mucho sacrificio ese oro, esas bodas de oro, que sería pasar al tercer color. El rey de la raza amarilla está representando al águila amarilla que ha logrado la transubstanciación, la transmutación de esas energías que están preparándose para ser fecundadas. ¿Sí? Están preparándose al cuarto color. Cuando un matrimonio, después de años de trabajo, que tampoco deben ser 50 años físicamente, pero sí después de años de esfuerzo, de trabajo psicológico, ¿sí? Que por cierto, me faltó decir la otra parte. La primera parte en la manera en que se refinan las aguas o la Iglesia de Roma es psicológicamente hablando, y por lo tanto y como consecuencia la práctica de la alquimia se va refinando también.
va dejando de ser menos, vamos a decir, pasional, y va convirtiéndose en una práctica más estable, más delicada, más llena de amor, y que poco a poco va consolidando un gozo y un temperamento diferente, más estable, como el fuego, ¿sí? Entonces, se va preparando para ese color amarillo, las aguas se van preparando, la transmutación está empezando, ahora sí, a darnos la posibilidad de trabajar con el bautizo real. Nos está dando la posibilidad de ser bautizados realmente por Juan el Bautista, que es el que bautiza con el agua, ¿sí? Y significa entonces que después de este símbolo de las aguas amarillas, pasaríamos a las aguas rojas o púrpuras, que bueno, van a estar representadas pues por el color púrpura, que es el color del Cristo, la cristificación, que es el color de los reyes, que es el color de los sacerdotes en sus momentos de oficio más importantes. Está representado o nos está mostrando precisamente el trabajo que llamaríamos el mercurio azufrado. Es cuando despierta el fuego en nosotros, ese Pentecostés, ese don de lenguas, ese todos los dones del Espíritu Santo, es cuando realmente ahora sí pueden encarnarse en nosotros, y la bella princesa o la madre Kundalini, que está enroscada 3 vueltas y media en nuestro coxis, ya lo sabemos, como ese fuego serpentino, despierta, ¿sí? Cuando llegamos al color púrpura, despierta el fuego en nosotros, asciende y comienza a ascender, o sea, en ese trabajo, la serpiente de nuestros mágicos poderes, dice el maestro. Nace la Virgen en nosotros, nace la madre la madre que va a traer en su momento y en su lugar el nacimiento interno verdadero. Primero llega la Virgen, porque primero se levanta el fuego, que es dirigido por la Madre Divina. Ese es el momento en que Ana y Joaquín, los padres de María, se unen en las puertas de Jerusalén para dar testimonio de que después de no haber podido traer hijos al mundo, son anunciados por el ángel Gabriel y nace la Virgen María. Y es entregada al templo a los 3 años de edad, porque ya está enroscada 3 vueltas y media, ¿verdad? Y una vez que es entregada al templo, por eso a las niñas a los 3 años se les lleva a veces a llevar flores a la Virgen, ¿verdad? Porque representa ese momento especial en que un rayo interior despierta Kundalini. Y hablamos entonces del cuarto de los Reyes Magos o del cuarto color de la alquimia, que es el color púrpura. En ese momento asciende por la columna vertebral y comienza a despertar los 7 chakras, las 7 iglesias, ascendiendo por nuestra columna, primero del cuerpo físico, después del cuerpo astral, después del cuerpo mental, después del cuerpo causal. 4 serpientes que comienzan su ascenso. Con el excedente del cuerpo físico viene la subida del cuerpo astral. ¿Cómo sabríamos que tenemos un cuerpo astral? Porque podemos viajar con él. ¿Cómo sabríamos que tenemos un cuerpo mental ya trabajado? Porque podemos asimilar la sabiduría del universo. Y todas esas dudas que tenemos, que hoy no nos caben, que no entendemos, no podemos comprender a Dios, lo comprendemos. ¿Y cómo sabemos que tenemos un cuerpo causal? Porque somos capaces de crear nuestras propias circunstancias para comenzar. Entonces, estos 4 colores, estos 4 reyes vienen peregrinando, vienen después de un trabajo arduo, buscando la estrella de Belén para entregarle al niño Dios oro, incienso y mirra, ¿verdad? Se dice oro como rey, incienso como Dios o como, ¿verdad?, la parte espiritual, y mirra por el trabajo de la muerte. La mirra siempre se ha utilizado en trabajos de muerte o funerales o trabajos relacionados a la muerte mística.
y también, bueno, pues dicen a la salud, ¿no? En fin, estos son los Reyes Magos, estos son los que preparan el camino para que podamos internamente encontrar al Niño Dios. Son ellos los que nos van a venir marcando por sus signos astrológicos, por su sabiduría, porque eran los Reyes Magos de Oriente, nos van a llevar al éxito con su promesa. Son los que nos van a entregar el oro, el incienso y la mirra. Son los que se postran ante ese pesebre, ante ese niño para adorarlo. Su única misión es adorar al niño Dios. Y lo único que hacen en nosotros es preparar nuestro camino. Luego vendrán los colores de la alquimia ya en un trabajo superior, ya de iniciaciones mayores y en el trabajo de las 3 montañas. Pero en nosotros, en el trabajo diario y continuo, esa es la promesa de esos 3 Reyes Magos y sus regalos. Díganme ustedes si existen o no existen, ¿verdad? Y díganme ustedes cuánto tiempo tardaron en encontrar al niño Dios, porque venían por ahí caminando largo, ¿verdad? Venían avisados, caminando, caminando, perseverando. Si en el matrimonio perseveramos en el amor, cueste lo que cueste, elegimos el amor y no el rencor y no el odio, pues podremos trabajar esos colores, ¿sí? Si la situación es que alguien llega a la gnosis, pues como decimos, la gnosis nos recibe como llegamos. Eso está claro. Lo que no se vale es estar aquí en la gnosis y después decir, pues sabes qué, mejor me cambio de pareja porque ya no me gustó esta, ¿no? Porque tú ya conocías. Pero la gnosis nos recibe como llegamos. Y es válido aspirar a este trabajo, a este camino secreto, al camino del Cristo. Es válido aspirar a, que las cosas se arreglen, a que pongamos todo en nuestra parte, a que luchemos con uñas y dientes, porque lo más valioso que tenemos en esta existencia ni siquiera son los hijos, porque los hijos se van, tienen que hacer su vida. Cuando yo platico con una pareja ya mayor, les digo, pero es que tus hijos están en segundo término y con todo respeto, que para una madre cuando el bebé, o sea, es lo primero, está clarísimo. Y no estoy hablando en un sentido común, no me vayan a salir con que sí, pero sí, oye, pues si hay golpes o cosas, bueno, ya son cosas karmas muy específicos. Pero cuando es trabajo solamente del orgullo que no quiere ceder en nosotros, la verdadera realidad es que cuando los hijos se van, solamente te vas a quedar con tu esposo o con tu esposa. Esa es tu realidad, porque los hijos van a hacer su vida. Y si estás en edad de buscar esposa, esposo, pues búscalo pidiendo siempre internamente y que te den la respuesta, pero a Dios rogando y con el mazo dando, ¿verdad? Y tú tienes que preparar el camino de esas aguas negras transmutando ya desde soltero. Avanzarías mucho más rápido si desde soltero comienzas a transmutar, si desde soltero te preservas para el matrimonio. Hoy en día decir que alguien se casa ya virgen es como decir qué tontería, está enfermo, ¿no? Y definitivamente es la mayor suerte que alguien puede tener. A los jóvenes solteros, solteras que llegan a la gnosis, ahora sí que en ese buen estado, pues los consideramos como piedras preciosas de verdad, porque definitivamente se han preservado para buscar un buen matrimonio. Entonces no lo tiren por la borda, ¿verdad? Y los que están casados, pues no lo tiren por la borda. Y los que están en una situación difícil, pues intenten luchar por solucionarlo. Y si ya la situación es insolucionable, porque así conocieron la gnosis, pues es válido prepararse nuevamente como solteros, que Dios sabrá, ¿verdad?, cómo acomoda las cosas. Lo que a nosotros nos toca es el trabajo psicológico, eso sí,
Lo que a nosotros nos toca es trabajar la lujuria, trabajar, comprender por qué me pasa lo que me pasa, por qué he tenido esta suerte o esta mala suerte o lo que haya sido, etcétera. Pero nosotros debemos trabajar con los Reyes Magos en nuestro interior cada día, cada día. Y no es un trabajo fácil, pero es la mayor promesa que podemos tener. Que nos lleven, porque conocen los signos astrológicos, que nos lleven buscando esa estrella, que es nuestro ser, hasta encontrar al Cristo. Por hoy, pues que pasen buenas noches y nos vemos el jueves, si Dios quiere. Gracias. Buenas noches.